Se hiciera, digamos, un poquito más rápido. Así es, que informa que se ha reunido con Mirta Vaz. Sabemos cuántas cosas están en Indecopi, sabemos cuántas cosas están en el Poder Judicial. Efectivamente, allá las azucareras también están bastante divididas y pedirles un poco de orden. La verdad, a mí me conmovió mucho la visita ayer a Lambayeque, ¿no? Ha sido un poco triste saber lo que están pasando, trabajadores que no cobran 53 quincenas, por ejemplo, ¿no? La verdad que, y una pena, ¿no? Pues no estuvieron ustedes, a pesar de que hemos estado en 3 lugares. Creo que esa gente hay que escucharla, ¿no? Esa es la gente que votó por nosotros, que espera cambios, los jubilados, gente en silla de ruedas que no cobra, a accionistas que no ven su plata. O sea, de verdad es un problema que creo que nos quedaríamos toda la tarde conversando al respecto. Así que sí, que van a hacer un esfuerzo, que van a coordinar con los entes correspondientes en PCM para atenderlos. Dios mediante sea esta semana, ¿no? De verdad, porque yo sabía que habían problemas, pero la verdad que no pensé que eran tan graves en Lambayeque. El tema de los 32 muertos, que no hay ningún tipo de investigación. Hay abogados de los trabajadores asesinados. De verdad es un tema que de verdad a uno le... Disculpe, yo me pongo un poquito mal cuando hablo de estas cosas, ¿no? Me afecta Hablando mucho. un poco de problemas, señor Bermejo, ¿qué le parece lo que está ocurriendo con Richard Rojas? El pedido de impedimento de salida del país para quien podría ser embajador. Eso tiene que ver el Poder Judicial, ¿no? Yo no soy experto en estos temas, saben muy bien que Pero usted es del siempre les digo. partido. Sí, por supuesto. Teniendo en cuenta justamente esos problemas. Mira, no conocía los problemas judiciales del señor Rojas. A mí lo que me alegra sobremanera es la reapertura de la embajada peruana en Venezuela. Creo que déjeme, eso no tiene nada que ver y tal vez sea la opinión del señor justamente correcta para poder explicarlo, ¿no? Los gobiernos tienen que respetar el trabajo de los estados. Espera que termine la compañerita para poder hablar, si no... Ya, perfecto. El derecho internacional indica el reconocimiento de estados, no de gobiernos. Nosotros tenemos reconocimientos con, por ejemplo, Arabia Saudita, que está lejos de ser una democracia, con Qatar, que está lejos de ser una democracia. Tenemos relaciones con Europa, que tienen reyes, que disuelven congresos cuando las crisis políticas son grandes. Tenemos relaciones con países como Estados Unidos, donde no gana la mayoría que vota, ¿va? Tienen colegios electorales, cada uno tiene un puntaje. Tenemos relaciones con países que están abiertamente violando los derechos humanos como Israel, que tienen muros contra Palestina que son más grandes, 7 o 8 veces más grandes que el muro de Berlín. Entonces, por eso el derecho internacional indica el reconocimiento entre los estados, no entre los gobiernos. Con Venezuela tenemos problemas graves, ¿no es cierto? O sea, tenemos 1 millón y pico de venezolanos que están aquí, que fueron aupados por otros gobiernos, que querían contribuir en el boicot al gobierno venezolano. Ustedes saben que el derecho internacional también indica que no puede haber injerencia entre países. Y hoy tenemos que resolver el problema con Venezuela. Estos venezolanos que están aquí, hay más de 60 y pico mil venezolanos en el consulado que quieren volverse a su tierra, cifra que podría multiplicarse por 4 si quitáramos esa absurda norma de migraciones que indica que el venezolano que se va por su propia cuenta del país no puede volver en 15 años. Y la situación, para terminar solamente, es que es sencillo, ¿no? Restablecerla en este tema en particular que tanto afecta a la sociedad peruana, es permitir que el gobierno de Venezuela ponga los aviones acá cada semana y que el gobierno peruano les venda la gasolina. O sea, no es nada del otro mundo, es cuestión de voluntad. Ahora usted, su rol fiscalizador, ha preguntado por qué se le negó que sea Richard Rojas embajador en Venezuela, en Panamá, ¿por qué es que no se le acepta? A ver, justamente yo estuve preguntando al respecto, creo que el día de ayer, revisando las noticias, y no es que se le haya negado, tengo entendido que se presentan cartas, se espera un mes, y que no sé si la Cancillería, no, espérate, o sea, tengo entendido que retiró el pedido de las cartas un poco antes, ¿no? Entonces, no, me imagino que Cancillería, ¿no? Para evitar pues una negativa. Mira, no lo sé, la verdad, eso son formas diplomáticas. Creo que deberíamos preguntárselo al canciller en todo caso, ¿no? No tiene información clara al respecto. No, sí, mira, te estoy diciendo, tengo entendido que se le ofreció como embajador allá y que pasado el tiempo, antes del finalizar el tiempo promedio, se retiró la propuesta, ¿no? La información que tenemos algunos medios, el congresista, es que no se le aceptó en Panamá porque precisamente ese país pretende desvincularse del cliché de que es un país donde se lava activos y por eso es que se determinó no aceptar a Richard Rojas como embajador. No son rumores, son rumores, no son cosas concretas. Habría que preguntarle
formalmente al gobierno de Panamá cuáles fueron qué es lo que piensa, ¿no? Porque como te digo, no existe ningún documento de rechazo a la presencia de Rojas como Lo que embajador. preocupa también es el tema de las drogas, ¿no? Los audios de Vilma y todo lo que y la suspensión de algunas operaciones de erradicación por parte del Bueno, pero ¿tenemos tiempo para hablar? ¿Tenemos tiempo para hablar o van a cortar nomás? Porque si estamos en vivo sería más bacán, ¿no? Sí, Sería bacán. pero Mira, lo bueno sería un monólogo. Te voy a explicar, les voy a explicar, porque ese es un tema, y yo lo he sostenido durante muchos meses, durante muchos años, que no es para opinólogos, sino para expertos, ¿no? El Perú ha erradicado 200.000 hectáreas de hoja de coca en 10 años. Cuando se comenzó la erradicación teníamos 45.000 más o menos promedio. Hoy tenemos 90.000. Entonces, lo que les quiero decir es que la política de erradicación compulsiva, tal como está, no funciona. El Perú ha triplicado su producción de cocaína. El Perú casi ha duplicado sus cuencas cocaleras. Lo que se necesita aquí es erradicar efectivamente, pero erradicar con eficiencia. Y para erradicar con eficiencia tú tienes que empadronar nuevamente a los cocaleros, porque el padrón que tú tienes es del año 78. Es decir, hoy es obsoleto ese padrón. ¿Para qué? Para separar la paja del trigo. El cocalero que quiera adecuarse a las nuevas políticas de drogas, con el gobierno, con los beneficios, el cultivo alternativo u otras salidas, bienvenido. Y el que no se quiere empadronar es porque en algo mal anda, pues. Entonces, yo le llamo humildemente erradicación con eficiencia. Hay que erradicar eficientemente, ¿no? Donde el problema esté y no se quiera colaborar, pues por algo anda mal. Y lo tercero, que creo que hay que conversar nuevamente con los países cooperantes, es la interdicción de avionetas. O sea, yo he dicho y luego me sacaron una lista de que se capturaron 20 avionetas en 20 años, o sea, una avioneta por año. Pero si tú haces el cálculo de hoy 750.000 kilos, 750 toneladas y la mitad sale del BRAE, mínimamente se deberían de tener pues por lo menos unas 20 avionetas por año, digo yo, ¿no? Y no se hace, porque tenemos unos convenios con la comunidad internacional que impide hacer esto. Entonces lo correcto sería hoy sentarnos con los países cooperantes, sentarnos con el gobierno, sentarnos con personas que conozcan el tema. Porque se cree que de vida y ENACO son para colocar puestos de gobierno, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar, y se necesita una política correcta, porque bajo lo que hemos estado haciendo, hemos fracasado pues, en la lucha contra las drogas en el Perú, aumentando un tema que a veces pasa por debajo de esto, que es el consumo de drogas en la primera edad. Hoy ya niños de 10 u 11 años están consumiendo pasta básica en los barrios, y eso demuestra una vez más que este modelo, ¿no es cierto?, no está funcionando y que tenemos que reestructurarlo, que es lo que yo vengo pidiendo hace rato, ¿no? ¿Ha fracasado en su política? Porque hay un programa de sustitución de cultivos que se ha estado... Y claro, y se ha fracasado enormemente, porque tú lo que haces es pelar la coca, como se dice, y por ejemplo, por eso les decía, es un tema para conocedores. Hay sectores que son minifundistas, es decir, 1 hectárea de hoja de coca no es igual a 1 hectárea de cacao, pues eso sería absurdo, un campesino así no te va a aceptar un cultivo alternativo. Hay otros que tienen más hectáreas, ¿no es cierto? Tienen 10 hectáreas, tienen 15 hectáreas. ¿Qué se tiene que hacer ahí? La reducción concertada. Decirle, mira, tu objetivo de este año es pasar de 8 hectáreas a 3. Y en esas 5 hectáreas, ahí sí te puedo sembrar naranjas, cítricos, cacao, café, porque ahí sí ya te rinde más. Entonces, por eso... Y por eso les digo, es un tema diferenciado. Meter a todos los campesinos en la misma bolsa es lo que nos ha llevado a cometer estas políticas que han fracasado. Insisto, yo hago votos porque la presidencia del Consejo de Ministros, hago votos porque el presidente escoja a las personas idóneas para poder ver este tema de manera específica. Idoneidad, la presencia de Barranzuela en el gabinete, que es lo que pide mucho. Mira, se habló tanto de que Barranzuela iba a generar algunas portadas de periódicos irresponsables, porque eso hay que decirlo, ¿no? Ese Pasquín, que es Perú 21, pues no hay otro término con ellos, sacaron que esto iba a ser a favor del narcotráfico. Barranzuela ha capturado más de 1 tonelada de cocaína en menos de una semana. Más de 1 tonelada de cocaína. El Perú captura por año 15 toneladas promedio. Y ahora estamos capturando en una semana 1 tonelada de cocaína. Ahora, ayer precisamente sobre el señor Barranzuela, la fiscal Karin Inés, titular de la Fiscalía de Delitos de Corrupción de Funcionarios en Lambayeque, ha señalado que habría recibido en el 2016 congresista 207.000 soles presuntamente por supuestos servicios ficticios a la empresa Tumán. ¿No considera usted que esto afecta a la gobernabilidad? ¿Su nombramiento afecta a la gobernabilidad? Lo que yo siempre he dicho, cuando algo... Perdóname. Cuando hay investigaciones, manténganlo en ese plano. Ustedes recordarán que nosotros, yo por lo menos, yo no voy a hablar por todos, ¿no? Pero cada vez que ha habido cuestionamiento con alguien, sea del partido o del gobierno, yo he dicho lo de siempre.
que se investigue, pero lo que no debe hacer la prensa es condenar de antemano. La prensa no puede jugar a ser el poder judicial. La prensa no puede jugar a condenar a una persona por algo que se tiene que investigar y en su momento se verá. Y se lo digo yo con autoridad, y yo se lo digo con autoridad, porque a mí que me procesaron por terrorismo yo salí absuelto. Y me tuve que comer un exilio, me tuve que comer 5 meses de carcelería, y para que luego me digan absuelto. Entonces, el Palacio de Justicia, el Palacio de Justicia y la Fiscalía de la Nación no son, pues, el séptimo cielo, ¿no? Hay de todo, hay intereses y demás, ¿no? Esta carrera tan importante cuando tiene esos cuestionamientos. Pero por sus frutos los conocerás, dirás, ¿no? O sea, si ya ha capturado en una semana 1 tonelada de cocaína, cuando en el Perú no se hace eso más que con grandes excepciones, déjenlo que demuestre si está apto o no. Y te digo una cosa, y si no está apto, yo seré, junto a muchos otros, los primeros que queremos que se vaya a su casa, Por ejemplo, ¿no? si es que no se logra detener a los integrantes de esta organización criminal, presunta organización criminal, dinámicos del centro, a los cuales todavía no se ha capturado, por ejemplo. Sí, pero le están pidiendo en una semana al ministro que no haga lo que hicieron, por ejemplo, otros ministros con las bandas de fujimoristas que siguen prófugos de la justicia hasta el día de hoy. Entonces, completamente de acuerdo, por supuesto que sí, y desde acá instamos a que el Ministerio del Interior cumpla con su trabajo. No estamos diciendo que no, lo que les digo es que seamos justos, pues, ¿no? Jamás se le pidió a otro ministro del Interior que capture a otros implicados, para decirlo en términos correctos, con la celeridad que le exigen todo al ministro del Interior ahora, ¿no? Entonces, miren, yo lo dije la vez pasada, el presidente Castillo tiene un gesto impresionante con el país, impresionante. Todo el mundo pedía un gesto político para evitar llegar a la confrontación entre pedido de vacancia, censura y el tema de la cuestión de confianza. El presidente se puso por encima de estas cosas y ha dado no solamente un gesto, varios gestos. Ahora por lo menos permitan que los ministros se sienten en su sitio y comiencen a ejecutar las políticas públicas que corresponden y los evaluaremos en su momento. Lo mismo les pedí con el gabinete anterior. Ahora, por amor de Dios, permitan que los ministros trabajen y en 6 meses evaluaremos, pues si no dan la talla, los que se tengan que ir a su casa, se irán a su casa. Pero no contribuyamos a ese sector que lo tiene clarísimo, ¿no? El sector más fascista del Congreso de la República, el fujimorismo que tiene, ya lo dijeron, que ellos van por la vacancia, que ellos van contra el gabinete, y si no les resulta ir contra todo el gabinete, van ministro por ministro. Y eso no puede ser, eso más bien, eso es lo que no ayuda a la gobernabilidad del Perú.